Buenas a todos, hoy desarrollaremos el capítulo de Química General sobre materia y energía. Les saluda la profesora María Lidia Aranda. A modo de introducción, tenemos en cuenta que la química es el estudio de la materia y los cambios que ocurren en ella. Los conocimientos básicos de química son indispensables para que estudiantes de diversas áreas como biología, física, geología, ecología, agronomía y otras disciplinas la puedan utilizar de base y por eso se conoce como una ciencia central. La química ha aportado bastante en el desarrollo de la sociedad actual y ha colaborado tanto en salud y medicina, en la síntesis de antibióticos, desinfectantes, anestesia, en la generación de energía como el refinado de petróleo o celdas fotovoltaicas, y también en cuanto a materiales y tecnología en la producción de polímeros, de cristales líquidos o incluso chips de silicio utilizados en los microprocesadores. La materia como base. Se conoce a la materia como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. La materia incluye todo aquello que podemos ver y tocar, como el agua, la tierra o los árboles, y también incluso aquello que no podemos ver o tocar, como es el aire. Los químicos, por ello, distinguen varios subtipos de materia en base a su composición y sus propiedades. La clasificación de la materia incluso incluye a las sustancias, a las mezclas, a los elementos y compuestos, además de átomos y moléculas. ¿Cuál es la clasificación de la materia? Según Chance y Wolby, en su libro Química General, la materia puede ser dividida en mezclas, las cuales pueden ser a su vez homogéneas o heterogéneas, y las mezclas pueden ser separadas por métodos físicos para la obtención de sustancias puras. Estas sustancias puras pueden ser compuestos, los cuales se pueden separar por métodos químicos y llegar a lo que conocemos como elementos químicos. Una sustancia es conocida como una forma de la materia que tiene una composición definida, es decir, constante, y propiedades distintivas. Ejemplos de una sustancia podría ser el agua, el amoníaco, el azúcar de mesa, sacarosa, el oro o el oxígeno. Las sustancias varían entre sí por su composición y se pueden identificar según su aspecto, su color, su sabor y también otras propiedades. Una mezcla, por su parte, es una combinación de dos o más sustancias, en la que ellas conservan sus propiedades. Ejemplo de ellos es el aire, o una bebida gaseosa, o la leche, o quizá el cemento. Las mezclas no poseen una composición constante, por tanto, si analizamos muestras de aire que se obtuvieron en distintas ciudades, podrán diferir en su composición a causa de diferencias de altitud o de la presencia de contaminación atmosférica en el lugar. Las mezclas, como habíamos visto, pueden ser homogéneas o heterogéneas. Cuando se disuelve una cucharada de azúcar en agua, pues estamos obteniendo una mezcla homogénea porque se observa una composición uniforme. Sin embargo, cuando mezclamos arena con virutas de hierro, podemos ver que ambas permanecen separadas unas de otras y hablamos de una mezcla heterogénea. Cualquier mezcla, ya sea homogénea o heterogénea, se puede formar y luego separar por medios físicos. Y después de su separación, los componentes de la mezcla podrán continuar teniendo su misma composición original y propiedades del inicio. Cuando hablamos de elementos y compuestos, una sustancia puede ser o un elemento o un compuesto. Un elemento es una sustancia que no se puede separar en otra más sencilla por un medio químico. La química ha identificado hasta la fecha 117 elementos disponibles de manera natural en la superficie terrestre y es lo que está alojado e identificado en lo que conocemos como la tabla periódica de elementos. Acá vemos algunos ejemplos de ellos con sus correspondientes símbolos químicos. Los átomos de muchos elementos pueden interactuar entre sí para formar lo que conocemos como compuestos. Por ejemplo, la combustión del hidrógeno, es decir, quemar hidrógeno en presencia de oxígeno, genera un compuesto llamado agua, cuya propiedad es diferente a las propiedades independientes tanto del hidrógeno como del oxígeno que conforman este compuesto. El agua consiste en dos partes de hidrógeno por una parte de oxígeno y esta composición no se modifica.
sin importar que el agua provenga de un grifo de Estados Unidos, o de un lago de Mongolia, o de una capa de hielo de Marte. Por eso el agua es un compuesto y lo definimos como una sustancia formada de átomos de dos o más elementos que están unidos químicamente en proporciones fijas. A diferencia de las mezclas, los compuestos solo se pueden separar en sus componentes puros o iniciales por un medio químico. Si vemos este ejemplo con diagramas representando elementos y representando compuestos, donde cada esfera de color o esfera truncada con variación de forma representa un átomo, podemos ver en la figura A que tenemos un átomo de color azul y tres átomos de color gris. Esto sería un compuesto. En este caso son todos iguales, son elementos. En este caso podemos ver que tenemos una esfera de color verde y una de color roja, por lo cual esto es un compuesto. Y acá tenemos por su parte todos del color naranja, esto sería un elemento. Si hablamos de los tres estados de la materia, en un principio se pensaba que las sustancias solamente podían existir en tres estados: el sólido, el líquido y gaseoso, de acuerdo al movimiento de las partículas que existían dentro de estos compuestos. Los gases diferían de los líquidos y sólidos en la distancia respectiva entre sus moléculas. En un sólido, las moléculas están unidas de manera ordenada, con muy poca libertad de movimiento. En un líquido están cerca unos de otros, por lo cual se permite una mayor movilidad, y en un gas están separadas entre sí por grandes distancias en relación a sus moléculas. Es posible la conversión entre los tres estados de la materia sin que exista un cambio en la propia sustancia. Si calentamos un sólido, ejemplo el aire, se funde y se transforma en un líquido. La temperatura a la que ocurre esa transición se denomina punto de fusión. Por su parte, si hacemos un calentamiento, podemos volver a convertir el líquido en un gas y esto se conoce como el punto de ebullición de un líquido. O si enfriamos un gas, hacemos que se condense y quede en forma líquida, y al enfriar este líquido podemos congelarlo y llevarlo a forma sólida. En el siguiente gráfico vemos los cambios que pueden darse entre los diversos estados de la materia. Un gas a un sólido puede dar una deposición, un gas a un líquido da una condensación, un líquido a un sólido nos da una solidificación, un sólido al líquido nos estaría dando una fusión, un líquido a un gas una vaporización y un sólido a un gas una sublimación. También es interesante conocer un nuevo estado de la materia estudiado mucho hoy en día llamado plasma, que está directamente vinculado con el estado gaseoso. Es decir, hasta ahora solo se han identificado cambios de la materia entre el estado gas y el estado plasma. El paso del estado gas al estado plasma recibe el nombre de ionización y del estado plasma al estado gaseoso, desionización. Si analizamos las propiedades físicas y químicas de la materia, se identifican las sustancias conforme a sus propiedades y su composición. El color, el punto de fusión y el punto de ebullición son propiedades físicas. Una propiedad física es aquella que se puede medir y observar sin que ello modifique la composición o la identidad de una sustancia. Por ejemplo, podemos medir el punto de fusión del hielo al calentar un bloque y registrar la temperatura en la que se convierte en agua, y el agua difiere del hielo solo en su aspecto, no en su composición. Por ello, el punto de fusión de la sustancia es una propiedad física. A la continuación tenemos una lista de ejemplos de propiedades físicas de la materia. Por ejemplo, la textura, que es la capacidad determinada por medio del tacto, que expresa la disposición en el espacio de las partículas de un determinado cuerpo. La elasticidad, que es la capacidad de formarse al aplicar una fuerza. El punto de fusión y el punto de ebullición, como habíamos hablado. La fragilidad, que es la propiedad de ciertos cuerpos de romperse. La dureza, que es la resistencia que opone un material a ser rayado. La conductibilidad, que es la propiedad para conducir electricidad y calor. La ductilidad, que es la propiedad para hacer hilos y alambres. La temperatura, que es la medición del grado de agitación térmica de partículas de un cuerpo.
y la solubilidad, que es la capacidad que tiene una sustancia de disolverse en un solvente, principalmente agua. Por otra parte, cuando hablamos de que el hidrógeno se quema en presencia de oxígeno para formar agua, estamos describiendo lo que se conoce como una propiedad química del hidrógeno, porque en ella debe ocurrir un cambio químico o hacer la desaparición de una sustancia química original y dar origen a una nueva sustancia. Ejemplos de propiedades químicas son el pH o la propiedad química que sirve para medir la acidez de una sustancia, o el estado de oxidación, que es el grado en que un átomo se oxida, o el poder calorífico, que es la cantidad de energía que se desprende al producir una determinada reacción química. Al igual que la estabilidad química, que es la capacidad de una sustancia de evitar reacciones con otras, o la alcalinidad, que es su capacidad para neutralizar ácidos, la corrosividad, que es el grado de corrosión que puede ocasionar, la inflamabilidad, que es la capacidad que tiene de iniciar una combustión, la reactividad, que es la capacidad para reaccionar con otros elementos, la combustión, que es la oxidación rápida en presencia de calor y de luz, y el potencial de ionización, que es la energía necesaria para separar a un electrón de su átomo. En estos diagramas, en lo que sería el diagrama A, se observa un compuesto que está integrado por dos átomos de elementos diferentes en estado líquido. Entonces, si analizamos los cambios físicos, ¿qué estaríamos observando y cuáles serían cambios físicos y cuáles serían cambios químicos? Inicialmente, la molécula estaba formada por un átomo de un elemento de color verde y otro de color rojo. En este caso, que hay variaciones en la conformación de la molécula, estaríamos hablando de un cambio de característica química. En este caso, que hay separación de átomos, también estaríamos hablando de un cambio químico, y en este caso, donde más bien se observa solo una dispersión, donde inicialmente estaban más cercanos uno de otro, probablemente esto es un estado sólido, a un estado más disperso, que podríamos hacer una vinculación con un estado más gaseoso. De esta manera podemos identificar cambios físicos y químicos. Ahora el desafío es completar la tarea número 2. Éxitos para todos.